En seguridad no solo describimos un problema, también producimos un campo de visibilidad y de actuación. Decidimos qué se ve y qué queda fuera, digamos, de foco. Es como una suerte de prisma, ¿no?, con el que se ve la realidad en la que vivimos. Decidimos quién aparece como víctima, quién como amenaza, qué prácticas se vuelven intolerables y qué respuestas institucionales pasan a ser o parecer evidentes. Las actuaciones para atajar la seguridad o en seguridad no entran en la ciudad como una simple respuesta al miedo, por tanto, entra también como una gramática, un vocabulario, ¿no? Ordena lo que vemos a nivel social, jerarquiza presencias, separa lo que consideramos tolerable de lo intolerable, lo cívico de lo incívico. Bajo su nombre, algunos conflictos pueden escucharse, ¿no? Otros, sin embargo, quedan reducidos a un ruido, un civismo o una suerte de amenaza. Por eso, hablar de inseguridad urbana exige preguntarse no solo qué daños se quieren evitar, sino qué mundo urbano se quiere preservar. Porque a veces lo que se protege no es la vida común, sino una determinada imagen de la ciudad, de una parte de la ciudadanía, limpia, circulable, ¿no?, consumible, sin pobreza visible, sin juventud incómoda, incluso sin cuerpos fuera de lugar. Y esta es la tensión que quisiera desarrollar aquí. La seguridad puede proteger vidas, cierto es, derechos y vínculos, pero también puede proteger un determinado orden urbano. La convivencia puede construir vida en común, pero también puede domesticar el conflicto. La cohesión social puede fortalecer vínculos, pero también puede convertirse en un lenguaje de pacificación. Podemos pensar esto con el gran pensador Michel Foucault y su idea de problematización. El proceso mediante el cual ciertos fenómenos llegan a ser pensados, nombrados y tratados como problemas que requieren una intervención. Desde esta perspectiva no partimos de la inseguridad como una evidencia transparente, no decimos simplemente aquí hay inseguridad y después buscamos soluciones, sino que preguntamos algo previo a esto. ¿Cómo llega algo, lo que estamos tratando en cuestión, a ser nombrado como una cuestión de inseguridad? En muchas ciudades europeas, malestares que son muy distintos en su origen, como podrían ser, por ejemplo, jóvenes aglomerados en una plaza, la venta ambulante, personas sin hogar, el deterioro urbano, ruido, economías informales, conflictos en comunidades vecinos, diversidad religiosa, migración, racismo, abandono institucional, tienden a agruparse bajo una misma constelación de palabras, que muchas veces se escuchan, ¿no?, cuando preguntamos a los vecinos. El barrio se degrada, se pierde la convivencia, la cohesión social está en riesgo, hay mucha inseguridad, ¿no? Este agrupamiento, sin embargo, no es neutro. Nombrar algo como inseguridad no solo describe la situación, sino también define el campo de intervención. Hace que ciertas respuestas parezcan razonables y que otras queden como más desplazadas. Hace que unas instituciones entren en escena, ¿no?, o unos departamentos concretos o cuerpos, ¿no?, de seguridad, y otros, en cambio, queden al margen, ¿no? Hace que ciertos sujetos aparezcan como vulnerables y otros más bien como sospechosos. Otros datos de esta mesa nos ayudarán a pensar entre la diferencia entre seguridad objetiva y percepción, cómo la seguridad, por ejemplo, entra en la agenda social, política y mediática, o cómo un municipio concreto responde mediante pactos, políticas de convivencia, medidas policiales, programas sociales, urbanismos e inclusión. Mi pregunta aquí es ligeramente distinta. Es, como decía antes, es anterior y posterior. ¿Qué presupuestos, qué tensiones y qué efectos acompañan a esos lenguajes cuando seguridad, convivencia y cohesión se vuelve el vocabulario dominante de la acción pública? Me interesa menos preguntar si la seguridad aumenta o disminuye y más preguntar qué permite hacer, decir
y justificar, cuando se convierte en el nombre dominante del malestar urbano. Conviene recordar que seguridad no significa una sola cosa. Seguridad significa, por supuesto, protección frente al daño, frente a agresiones, robos, amenazas, violencia, vulneración de derechos. Y creo que es importante, conviene no minimizar esta dimensión, ¿no? Las personas tienen derecho a vivir sin miedo. Las instituciones tienen la obligación de responder ante daños reales. Y sería, por tanto, un error tratar toda demanda de seguridad o inseguridad como si fuera necesariamente reaccionaria o falsa, ¿no? Esto creo que es importante. Pero seguridad también significa previsibilidad cotidiana, poder volver a casa, usar una plaza, llevar a los hijos a la escuela, abrir un comercio, circular por el barrio o participar en la vida social sin sentirse expuesto. También significa confianza institucional. La seguridad depende de que las instituciones actúen de forma justa, proporcional y no discriminatoria. Para algunas personas, más presencia policial puede significar protección. Para otras, sin embargo, puede significar identificación, sospecha, hostigamiento o miedo. Y hay una dimensión que a menudo queda ignorada, que es la seguridad o inseguridad social. Vivienda, empleo, ingresos, papeles, cuidados, salud mental, estabilidad vital y expectativas de futuro también producen inseguridad. Muchas veces hablamos de inseguridad urbana cuando lo que realmente está en juego es la inseguridad social. La precariedad laboral, la falta de vivienda, la incertidumbre administrativa, el endeudamiento, la soledad, el racismo o la ausencia de futuro producen inseguridad, aunque no siempre aparezcan en las estadísticas delictivas. Y aquí aparece una tensión fundamental. La seguridad puede proteger a las personas, pero también puede proteger un determinado orden urbano. Puede referirse a derechos, pero también a una imagen de ciudad ordenada, silenciosa, limpia, circular, comercialmente atractiva y libre de presencias incómodas. La antropóloga Mary Douglas escribió que la sociedad no es una cualidad absoluta, sino lo que ella dice, materia fuera de lugar. Y esta idea permite pensar algo importante sobre la ciudad. Muchas presencias urbanas son leídas como problemáticas, no necesariamente porque produzcan daño, sino porque aparecen como fuera del lugar. Personas sin hogar en una plaza comercial, vendedores ambulantes en una zona turística, jóvenes racializados en un banco, economías informales en espacio de consumo y usos intensivos del espacio público. En un trabajo que escribí con Miguel Fernández González sobre tolerancia cero en Cataluña, lo formulamos de otra manera. Las políticas de civismo no solo regulan conductas, también producen figuras morales. De un lado, el ciudadano cívico, legítimo, deseable; del otro, el extraño, incívico, sospechoso, fuera de lugar. Esa frontera no aparece como racial o de clase, sino como una frontera de comportamiento, pero sus efectos son profundamente desiguales. En estos casos, la inseguridad no nombra únicamente un peligro, nombra también una perturbación del orden simbólico y material de la ciudad. Por eso la pregunta crítica es, ¿cuándo la seguridad protege a las personas y cuándo protege un determinado orden urbano? Una misma situación puede ser leída de muchas maneras. Puede ser leído como un delito, como incivismo, como conflicto de convivencia, como problema de integración, como problema de juventud, como pobreza, salud mental, abandono urbano, racismo, falta de vivienda, exclusión administrativa. Y la lectura importa porque define la respuesta, ¿no? Si se diagnostica como delito, la respuesta será policial o penal. Si se diagnostica como incivismo, será sancionadora, etcétera, etcétera. El problema es que las instituciones tienden a privilegiar aquello que es visible, inmediato, gestionable, y es más fácil intervenir sobre un grupo de jóvenes en una plaza que sobre el mercado de vivienda. Es más fácil intervenir sobre desplazar la venta ambulante que abordar la relación entre extranjería, exclusión laboral, persecución policial y economía urbana.
Y así, muchas políticas actúan sobre la manifestación visible del malestar, pero no sobre las condiciones de producción. La inseguridad puede hacer visibles problemas reales, pero también puede desplazar sus causas. Puede transformar desigualdades materiales en problemas de conducta, racismo en falta de convivencia, precariedad residencial en deterioro urbano, extranjería en orden público. La pregunta entonces no es solo cómo respondemos a la inseguridad, la pregunta es qué problemas dejan de discutirse cuando todo se discute como inseguridad. Y aquí quisiera introducir una crítica al marco interculturalista. Y quiero formularla con cuidado, no para rebajarla, sino para situarla bien. No se trata de señalar una política municipal concreta como problema, se trata de interrogar una gramática más amplia de gobierno urbano. El encuentro, la mediación, la acogida, el reconocimiento y el diálogo importan. Pueden generar vínculos reales, pueden abrir recursos, pueden sostener trayectorias personales concretas. El problema no es que haya mediación, acogida o diálogo. El problema aparece cuando esas palabras sustituyen a otras más incómodas. Vivienda, derechos, racismo, explotación, frontera, desigualdad. Y muchas versiones del interculturalismo sitúan la explicación de los conflictos urbanos en el terreno interpersonal, en la falta de contacto, en la falta de comunicación, en los prejuicios, ¿no? Rumores, desconocimiento mutuo, déficit de convivencia. Ese diagnóstico ciertamente es operativo, ¿no? Permite diseñar talleres, programas de mediación, actividades comunitarias, proyectos educativos, campañas de sensibilización. Pero tiene un límite profundo. Puede acabar por moralizar el conflicto. Puede convertir desigualdades estructurales en problemas de actitud, de relación o de comunicación. El problema parece ser que las personas no se conocen lo suficiente, que no dialogan adecuadamente, que no han desarrollado competencias para vivir juntas en contextos de diversidad, pero en ese desplazamiento se pierde algo decisivo. Se pierde la segmentación racial del mercado laboral, se pierde la precariedad residencial, se pierde la irregularidad administrativa o la vigilancia policial selectiva, la desigualdad de acceso a derechos. En mi libro, llamado Convivencia, he intentado mostrar precisamente esta ambivalencia. La convivencia puede ser un horizonte democrático de vida común, pero también una tecnología moral y política que clasifica comportamientos. Define quién se adapta y quién no, quién aparece como buen vecino y quién aparece como una presencia problemática. Los llamados conflictos de convivencia suelen mezclar dimensiones muy distintas: el ruido, el uso del espacio público, comunidades de vecinos, diversidad religiosa. Cuando todo esto se nombra como convivencia, sus causas materiales pueden quedar desplazadas. El conflicto deja así de aparecer como productos de desigualdades urbanas y pasa a entenderse como déficit de adaptación, civismo e integración. Y aquí hay un punto delicado pero importante. Ciertas versiones del interculturalismo, incluso desde posiciones bien intencionadas y antirracistas, pueden dejar la parte del terreno preparado o abandonado para la extrema derecha. No porque sean lo mismo, no lo son. Pero cuando el problema se formula como un problema de convivencia entre culturas, se acepta parcialmente una premisa que yo creo que es peligrosa, que es que el conflicto urbano, en toda su variedad, nace de la diversidad cultural. La extrema derecha radicaliza esa premisa. Dice que la convivencia fracasa porque ciertas poblaciones son inasumibles, peligrosas y incompatibles. Pero el terreno ya había sido desplazado. El conflicto ha dejado de ser leído como producto de relaciones de poder y ha pasado a leído como problemas de coexistencia cultural. Por eso no basta con defender más interculturalidad frente al racismo, hay que cambiar el marco. La pregunta no debería ser solo cómo mejorar la convivencia entre culturas, sino qué condiciones materiales, jurídicas, raciales y urbanas producen que ciertos grupos sean percibidos como problemas de convivencia. La convivencia democrática no puede reducirse al contacto, al diálogo, al reconocimiento interpersonal. Tiene que incluir cuestiones más estructurales, como podría ser la vivienda, los derechos,
el empadronamiento, la protección frente al racismo, el acceso al trabajo, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo me queda? Vale. Con esto, ¿vale? Yo tengo una serie de cosas que habría hablado, pero pasaré directamente a las preguntas que dejaría aquí para la mesa. Bien, con esto no quiero cerrar la discusión, sino quisiera abrir algunas preguntas, ¿no?, que pueden atravesar la mesa. Porque creo que la mesa que tenemos aquí nos permite pensar la seguridad o inseguridad desde distintos ángulos. Desde los datos criminológicos, la percepción, la agenda política, la gestión institucional, el urbanismo, la convivencia y las políticas de inclusión. Desde ahí creo que hay algunas preguntas que merecen ser formuladas. ¿Cómo diferenciamos inseguridades sin reducir todo a delito, incivismo o desorden? ¿Cómo respondemos al miedo sin convertir ciertos grupos en amenaza? ¿Cómo ampliamos la idea de seguridad para incluir vivienda, derechos, salud mental, transporte, etcétera? ¿Cómo evitamos que las políticas públicas produzcan sospecha mediante categorías como reincidente, incívico, conflictivo, no integrado, zona problemática o barrio vulnerable? No basta con preguntar si una política reduce la percepción de inseguridad, hay que preguntar quién gana tranquilidad, quién gana vigilancia y qué conflictos quedan fuera del marco. Esas preguntas nos llevan al punto final. No se trata solo de decidir si queremos más o menos seguridad, más o menos convivencia, más o menos cohesión. Se trata de discutir qué significan esas palabras y qué hacemos en su nombre. Y así quisiera terminar con una idea sencilla, que es que la cuestión no es si queremos seguridad, convivencia, sino en qué, o sea, qué entendemos por ella, y en nombre de la seguridad se puede proteger a la población, pero también se puede castigar la pobreza. En nombre de la convivencia se puede construir vida en común, pero también moralizar el conflicto. En nombre de la cohesión social se pueden reducir desigualdades, pero también cancelar formas legítimas de protesta, malestar y disputa. Y en nombre del interculturalismo se puede combatir el racismo, pero también desplazar el problema hacia el terreno de las actitudes, los contactos de la cultura, dejando intactas las condiciones materiales, raciales y jurídicas que producen desigualdad. Una ciudad que protege no es solo una ciudad que vigila mejor, ilumina más o medía antes, es una ciudad que se pregunta a quién protege, frente a qué, con qué instrumentos y a qué precio. La diferencia no está entre tener o no tener políticas de seguridad y convivencia, la diferencia está en si esas políticas amplían derechos o si restauran el orden, si abren conflicto democrático o si lo pacifican, si desactivan fronteras internas o si las administran con un lenguaje más amable. Una ciudad democrática no es una ciudad sin conflicto, ni una ciudad donde todas las diferencias han sido pacificadas o homogeneizadas mediante el contacto intercultural. Es una ciudad capaz de tramitar sus conflictos sin convertir automáticamente la diferencia en amenaza, la pobreza en desorden o la inmigración en problema. Por eso, ante el aumento de la percepción de inseguridad, la pregunta no debería ser únicamente cómo restauramos el orden, ni siquiera cómo mejoramos la convivencia entre grupos. La pregunta debería ser qué tipo de orden urbano estamos restaurando, qué fronteras internas estamos reproduciendo, qué conflictos quedan fuera de escucha y quién se le pide que pague el precio de esa tranquilidad. Muchas gracias. Bueno, y con, no sé si ahora al diario. Bueno, pasamos a la primera ponente, que es la Cristina Laborda. Laborda, exacto. La alcaldesa de Irún. Pues voy para allá. Así que me voy a poner de pie y voy a utilizar para ir pasando. Imagino, bueno, me presento, soy Cristina Laborda, soy la alcaldesa de Irún. No sé si tengo que hacerles. Vale, sí. Ostras, que tú tenías un montón de páginas. Pues ya está. Como decía, soy la alcaldesa de Irún.
Y por lo menos para situaros, si no conocéis nada, dos datos fundamentales de nuestra ciudad. Somos la segunda ciudad de Guipúzcoa, casi 64.000 habitantes, y un dato fundamental, que creo que eso posiblemente lo conoceréis todos y todas, que es somos una ciudad fronteriza, y eso nos ha marcado a lo largo de toda nuestra larga historia de más de 2000 años. Como bien ha indicado... Te doy un poco la espalda. No, Como no bien ha pasa nada. indicado Martín, lo ha dicho, bueno, eso yo lo digo yo claramente como alcaldesa, gestionar una ciudad es gestionar también aspectos que son muy poliédricos, que son multifactoriales y multidimensionales. Por lo tanto, seguridad y convivencia tienen muchísimas vertientes, dimensiones, formas de abordarlo. Yo le dejo más a los expertos a lo que lo expliquen. Yo lo que voy a hablar es un poco de la aplicación práctica, también de algunas de las ideas que ya ha hablado Martín. Y como nuestra ciudad se ha caracterizado siempre por ser frontera, se ha caracterizado también siempre por la mezcla y por la diversidad y la riqueza que da eso, pero que también supone a veces una mayor complejidad en la gestión. Lo digo porque hay veces que se ve, lo que se ve como un problema simplemente es que los problemas complejos no se solucionan con soluciones sencillas, sino que requieren soluciones desde diferentes factores. Sí que voy a hablar y voy a ya decir de cuáles son los diferentes puntos en los que me voy a basar en mi exposición. Una de ellas es el Pacto por la Seguridad y la Convivencia. Ahora os hablaré de ello, medidas en seguridad, acciones en la convivencia y un modelo de ciudad para favorecer todos estos aspectos, ¿no?, como elemento definitivo. Voy a empezar por el Pacto por la Seguridad. ¿Qué es el Pacto por la Seguridad? El Pacto por la Seguridad, tampoco voy a ir a... Tenéis detrás la explicación más formal para poder ajustarme al tiempo. Voy a ser más dinámica y si hay algún problema en la traducción de la lengua de signos me lo decís si voy rápido. Ya desde hace unos cuantos años, desde la alcaldía, tomamos una decisión en la que veíamos que en nuestra ciudad teníamos que intentar evitar sacar del debate público la seguridad y la convivencia. Y la manera de sacar del debate público la seguridad y la convivencia era pactar entre todos los grupos políticos que conformábamos el ayuntamiento una hoja de ruta común, una serie de mínimos comunes que hiciesen que no estuviesen los medios de comunicación constantemente la seguridad y la convivencia como elemento de división y como elemento de enfrentamiento político, que lo veis también continuamente en los diferentes medios y también de las diferentes ideologías. Es cierto que nosotros lo conseguimos pactar, voy a ir primero aquí, luego vuelvo para atrás, con los diferentes grupos políticos que conformamos el Ayuntamiento de Irún. El Partido Socialista, el PNV, H. Bildu, Podemos y PP. Como veis, desde fuerzas muy diferentes. Pero sí que posiblemente, también por la posición en la que estábamos, tomamos esa decisión y bueno, yo también creo que lo local es más fácil pactar cosas que a nivel general no es posible y el conocerse y el convivir en las calles hace que sea más sencillo. Tenemos un marco de actuación y también el pacto, aunque es de la seguridad y convivencia, es transversal totalmente. Esos son los fundamentos del pacto, que trabajamos desde la prevención, la reinserción, la concienciación social, y las políticas son transversales. Hay una mesa que la conformamos también todas las direcciones de las áreas municipales. Aquí es porque la Comisión de Seguridad y Convivencia, que es una de las ejes, asociaciones vecinales, comercio, hostelería, igualdad, personas mayores, jóvenes, grupos feministas, que aquí no lo hemos incluido. Sí que veíamos que era necesario que en las políticas transversales del Ayuntamiento también se incluyese la seguridad y la convivencia, pero también como un derecho público, o sea, no como un elemento para diferenciarnos y distanciarnos, sino que igual que hay derecho a la educación, hay derecho a la sanidad, hay derecho al transporte público en el caso de una ciudad, pues también hay derecho a la seguridad y la convivencia en tu ciudad. Entonces tenemos una serie de fundamentos y una serie de prioridades. Los colectivos vulnerables, decimos quiénes son los colectivos vulnerables, pues mujeres, menores, mayores, víctimas de los delitos, a las que prestamos una especial atención. Sí que prestamos una mayor atención a los barrios y a la calidad de vida, porque decimos va unido a la seguridad y a la convivencia, y toda una serie de actividades especiales y específicas. Y tenemos una mesa en la que nos juntamos cada 3 meses
todos los colectivos en las que vamos hablando de las medidas que estamos llevando a cabo y cuando hay tensiones, porque siempre las hay, o discrepancias, pues allí las tratamos, intentando evitar siempre saltar al debate público, no porque sean negativos, sino por trasladar que en este punto estamos unidos, incluso con los diferentes sectores de la ciudad, y que no queremos que sea un echarnos los trastos los unos a los otros, aunque no os puedo negar que eso no quita que efectivamente pues tengamos problemas de seguridad y convivencia, igual que en cualquier ciudad, pero sí que hemos tomado esa decisión de que no forme parte del debate público, por lo menos la discrepancia política. Luego sí que voy a hablar ya de algunas cosas más concretas, porque sí que tenemos medidas específicas en seguridad. Nosotros ahora mismo, según los datos que da el Departamento de Seguridad, somos la cuarta ciudad de Euskadi en número de delitos por 1000 habitantes. O sea, primero están las capitales, está Bilbao, Donosti, Vitoria, y en cuarto lugar Irún. Luego lo hablaré y luego posiblemente tú también lo vayas a tratar, aunque si tú vas a los datos objetivos, es el cuarto lugar de Euskadi, o la cuarta ciudad de Euskadi donde más delitos hay. Sí que es cierto que cuando vas a todas las encuestas que puede realizar tanto el Eustat, estando que el Focus Group o el Focus ITV o diversas, cualquiera de ellas sale con diferencia que el lugar de todo Euskadi donde mayor percepción de inseguridad hay es Irún, que creo que ahí se mezcla también mucho nuestra posición fronteriza. Y esos son unos elementos que queremos también trabajar. Tomamos medidas en el ámbito policial, pues es verdad que estamos incrementando la plantilla, nuestra ciudad está creciendo mucho en extensión y en número de habitantes, está creciendo mucho porque a veces lo unimos solamente a la seguridad pensando en luchar contra el delito, pero la seguridad también es poder organizar nuestras fiestas, que son ahora y estamos ya en pleno vorágine cumpliendo con todas las medidas para que simplemente una gran afluencia de personas no suponga un problema a la hora de llegadas, salidas. Vivimos en una zona potencialmente inundable, entonces tenemos cada cierto tiempo que tomar toda serie de medidas en relación a la protección civil. Bueno, entonces estamos modernizando los recursos materiales, también cámaras. Es verdad que las cámaras permiten optimizar mucho más el trabajo de la policía, también el poder resolver delitos, y luego aquí a nivel ciudadano hay personas que las piden y personas que se sienten que no. Eso aquí es la ambivalencia. Trabajamos mucho con la Ertzaintza y con los diferentes cuerpos policiales, también con el poder, con el judicial. Tenemos la verdad muy buena relación con el juzgado de Irún. Ahora estamos en la redacción de un plan, sí, 5 ya, ya llevo 5. ¿Llevo 10? Bueno, el plan estratégico, pues sí que plan estratégico de seguridad y convivencia, que es en lo que estamos trabajando ahora, con los diferentes también, con los diferentes grupos, con todo lo que os he hablado, porque nos parecía importante. Y el plan estratégico de seguridad y convivencia tiene también incluso acciones culturales, lo digo, o de mejora en los barrios. Digo para que no os quedéis solamente en que es de seguridad y convivencia pensando en medidas policiales. Voy a ir mucho más rápido porque uno de los elementos fundamentales del Plan Estratégico de Seguridad y Convivencia es luchar entre ese desajuste entre la seguridad objetiva y la percepción subjetiva, ¿no? Para cómo podemos hacer para contribuir a una percepción, a luchar contra esa percepción de inseguridad, porque los datos, la realidad estadística nos dice otra cosa, ¿no? Entonces, pues igual con múltiples factores. Luego, tenemos acciones de convivencia, como referente de convivencia y diversidad, tenemos pues un padrón social, servicios sociales próximos, prestaciones económicas. No, como son elementos que posiblemente en otras mesas de aquí se están hablando, no lo voy a prestar mucha más dedicación. Nuestro plan de interculturalidad, que también tenemos, medidas específicas para personas cada vez cuando más vulnerables, pues tenemos medidas más específicas a personas en situación de calle. Tenemos un recurso de día y recurso nocturno en nuestra ciudad, medidas específicas contra la violencia machista. También tenemos un estudio específico de barrios y tomamos medidas concretas en los barrios, porque no todos los barrios de la ciudad son iguales. Estamos viendo también la polarización dentro de la misma ciudad donde viven los colectivos de menor renta, que coinciden además con los colectivos mayoritariamente de población, una de dos, o mayor y de origen migrante. Y esos son los barrios en los que efectivamente vemos que es necesario intervenir más, tanto a nivel de calle, de la mejora del espacio urbano, como también en la mejora incluso de las propias viviendas, con más ayudas. Eso hemos trabajado con gobierno vasco. Programas en concretos de mediación intercultural, también hacemos más medidas de la cohesión y la convivencia
con diferente trabajo en red, pues yo que sé, con diferentes clubes deportivos de la ciudad, con nuestro centro de inclusión, para que formen parte de las actividades y de los momentos importantes que tiene la ciudad. Y luego sí que tenemos, desde hace ya años, desde el urbanismo, desde el Plan General de Ordenación Urbana de la Ciudad, desde el 2015, sí que tenemos toda una serie de políticas en la que incluimos la perspectiva de género, de tal manera en la que ya analizábamos que el urbanismo puede favorecer la cohesión social, garantizando pues eso, unos barrios equilibrados, que no haya segregación espacial y espacios públicos inclusivos. Entonces, todo esto lo hacemos a la hora de, lo aplicamos a la hora de hacer urbanizaciones, luego tenemos protocolos específicos, incluso a la hora de poner un nuevo equipamiento público en la ciudad, el cómo se hace, a la hora de urbanizar una calle, pues cosas tan sencillas y a la vez no lo parecen, como dónde colocamos las fuentes, dónde colocamos los bancos, ¿no? Dónde colocamos los aseos públicos, que puede parecer algo menor, pero no lo es, porque nuestra población cada vez está más envejecida. También dónde colocamos las paradas de autobuses y cómo ordenamos nuestras líneas de autobuses. Nosotros hicimos también desde la perspectiva de género nuestro plan de movilidad. También todo lo que tiene que ver con la eliminación de puntos negros. Bueno, es que podría hablaros de un montón de medidas, pero sí que lo que quería llegar es que para que el concepto de ciudad sea de verdad cohesionador, que conviva y que proteja, tenemos que trabajar desde el equilibrio territorial y urbano, en los barrios directamente, o sea, en cada uno de los barrios de la ciudad, con las personas, con los diferentes colectivos, también teniendo en cuenta que el colectivo más vulnerable, y cuando digo colectivo vulnerable no solamente me refiero a rentas, también puede ser por edad o por género. Tenemos que tener acciones específicas, tiene que haber una mezcla de usos en los barrios, hacemos un esfuerzo especial por ciertos equipamientos, llevarlos a lugares, porque es la única manera de también trasladar y que haya, incluso entre la propia población de Irún, haya contactos, y para todo eso, para al final generar una ciudad en la que haya más oportunidades, haya más cohesión, porque eso va a ir unido directamente a la percepción de seguridad y de convivencia, más allá de las propias medidas de seguridad y de convivencia. Y creo que me ha ajustado bastante bien. Gracias. A ver. ¿El qué? Creo que puedo. Sí. A ver si me lo mandan. Bueno, en primer lugar, egun on guztioi, buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer a la organización de estas jornadas, en particular a mis compañeras y compañero que comparten mesa hoy conmigo. Es un auténtico placer, pero también un reto abordar un tema tan complejo como el que nos convoca hoy, ¿no? Y mi intervención en el marco de esta mesa sobre convivencia, cohesión y seguridad en el entorno urbano pretende centrarse en una dimensión muy concreta que ya hemos ido abordando, ya han ido abordando mis compañeros, que sería, y que he titulado como respuestas comunitarias frente a los retos de la migración, el sinhogarismo y la exclusión social. Aquí tenéis el índice que voy a seguir, pero no me voy a detener por el tiempo. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues vamos a hablar de convivencia en el entorno urbano, de seguridad en barrios y ciudades. Se me ha quitado, ¿no? Ah, no. Y de migración, sinhogarismo y exclusión social, ya que bueno, estas realidades interpelan de manera directa a la convivencia en nuestras ciudades y nuestros barrios, y creemos y considero que reflexionar sobre las respuestas comunitarias que somos capaces de articular ante estos desafíos nos va a permitir abordar de manera adecuada y abordar ese debate de cohesión y seguridad urbana desde una perspectiva social inclusiva, ¿no? Que es lo que queremos lograr. Pero bueno, previo a ello, antes de entrar en estas cuestiones, sí que me gustaría detenerme en algo fundamental que ya hemos ido hablando de ello, que es en qué entendemos cuando hablamos de seguridad en el entorno urbano. Estamos hablando de ausencia de delito, como han mencionado mis compañeros, o también de cómo se sienten las personas en sus propios barrios, en sus propias ciudades. Y aquí es clave distinguir dos tipos de seguridad que ya ha mencionado Cristina, que serían la seguridad objetiva y la seguridad subjetiva.
que aquí como idea clave es que no siempre coinciden y es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Bueno, seguridad objetiva hace referencia a los datos de criminalidad, a las tasas de criminalidad que se recogen en diferentes bases de datos. Aquí os he recogido las tasas de criminalidad que se recogieron en bases de datos de la Ertzaintza y cabe señalar que Euskadi, la comunidad autónoma vasca, es uno de los lugares que tienen los indicadores más bajos a nivel europeo, incluso también mundial. De hecho, según el balance del Ministerio Interior de 2025, la criminalidad en Euskadi se mantenía en niveles reducidos, con alrededor de 143.000 infracciones penales. Hablamos aquí de delito penal, ¿vale? Sin embargo, junto con la seguridad objetiva, como bien os he mencionado, tenemos el concepto, junto con la seguridad objetiva tenemos el concepto de seguridad subjetiva, que hace referencia a esa percepción de inseguridad. Y aquí planteo la pregunta clave, que es si los datos no muestran un aumento claro del delito, porque en algunos contextos nos sentimos o crece esa sensación de inseguridad, ¿no? Aquí la literatura criminológica lo ha trabajado desde diversos conceptos y uno de ellos es el concepto de fear of crime, que muestra que el miedo al delito no solo va a depender de esa seguridad objetiva, es decir, de esos datos objetivos que tenemos, sino de las propias experiencias que tienen las propias víctimas, así como de factores sociales, culturales y, sobre todo, mediáticos. En este caso, cuando hablamos de la seguridad subjetiva, tenemos que tener en cuenta que abarca diversas dimensiones, que serían la dimensión cognitiva, es decir, qué creemos nosotros que está ocurriendo, que muchas veces no se asemeja a esa realidad, esa emocional, es decir, el miedo o ansiedad que nosotros mismos vivimos, y la conductual, es decir, el cómo abordamos o cómo hacemos frente a ese tipo de situaciones, ¿no? Pues, por ejemplo, evitar pasar por ciertos lugares, limitarnos muchos días en la vida cotidiana, pues porque tenemos miedo de hacer esto o de lo otro, ¿no? Sin embargo, y aquí quiero centrarme, es en la brecha que existe entre esa realidad y esa percepción. A pesar de la sensación de inseguridad, la evidencia empírica muestra de forma consistente que la relación entre delincuencia objetiva y preocupación ciudadana es débil. No siempre más delito va a generar más miedo, ni al lado contrario, menos delito va a implicar que estemos más tranquilos. Esta disociación se viene observando ya desde los años 70, cuando se empiezan a establecer las primeras encuestas de victimización, que ya evidenciaban una brecha significativa entre la criminalidad registrada y la percibida. Es decir, mientras se iban reduciendo ciertos delitos y aumentaba esa seguridad objetiva, aumentaba la preocupación social por la inseguridad. Y aquí, entonces, surge una segunda pregunta. ¿Qué explica la persistencia de esta percepción de inseguridad, ¿no? Bueno, pues una parte importante tiene que ver con lo que llamamos alarma social, es decir, en cómo ciertos problemas se construyen también en el espacio mediático y político. Aquí Landrove, un criminólogo, nos viene a señalar los medios no solo nos informan sobre inseguridad, sino que nos ayudan a definir qué entendemos nosotros por esa inseguridad. Y esto está muy relacionado con la conocida teoría de agenda settings, desarrollada también por unos criminólogos, McBones y Sons, que de manera muy sintética plantea que los medios quizás no nos dicen qué pensar, pero sí sobre qué tenemos que pensar. Es decir, influyen en qué problemas percibimos como prioritarios y cuáles son los que van a ocupar el centro de nuestras preocupaciones. Y esto tiene una relación extremadamente estrecha con esa seguridad de la que venimos hablando, ¿no? Porque la preocupación por determinados problemas o por determinados fenómenos no siempre va a depender de esa frecuencia real con la que ocurren, sino con la visibilidad que tienen en el espacio público o en el debate público. Evidentemente, esta construcción de percepción se produce a través de medios de comunicación, pero también muchas veces, como sabréis, se alimenta en conversaciones cotidianas, grupos vecinales, a día de hoy en las redes sociales, que circulan imágenes continuamente y siempre nos llegan, ¿no? Y a ellos se les suman muchas veces pues, determinados discursos políticos y públicos que de manera consciente, pero muchas veces también inconsciente, pues contribuyen a definir esos problemas, nos vienen a decir cuáles son los riesgos que mayor preocupación generan y muchas veces
como bien ha dicho Martín, a qué colectivos o qué colectivos aparecen sobre todo asociados a ellos. Seguramente muchos de nosotros hemos vivido situaciones en las que un incidente aislado que ocurre en un barrio concreto empieza a compartirse una y otra vez, generando la sensación de que estamos ante un problema generalizado, un problema grave. Por lo tanto, resulta muy importante preguntarnos no solo qué está ocurriendo, sino también cómo interpretamos lo que ocurre y qué relatos construimos colectivamente sobre ello. Como os decía, cuando determinados hechos reciben una atención desproporcionada, existe el riesgo de que acabemos identificando ciertos colectivos o determinadas realidades sociales con problemas de seguridad. Y frente a ello, esto tiene varias consecuencias directas en las propias respuestas sociales e institucionales que muchas veces, y en la mayoría de ocasiones, tienden a reforzar esas lógicas de control y de castigo más que comprensión y prevención. Aquí recojo el concepto de populis punitivis, que es que cada vez pedimos mayores castigos, la sociedad cada vez es más populista y punitivista y, por lo tanto, de hecho, como os recojo aquí, España tiene una de las tasas de encarcelamiento más altas de Europa cuando la criminalidad es muchísimo más baja. Entonces, ahí ya lo vemos. Y ahora sí, pasando un poco al foco más interesante, como os apuntaba antes, cuando determinados fenómenos sociales se vinculan de forma sistemática al debate sobre la seguridad, pues se corre el riesgo de simplificar realidades que son mucho más complejas y aquí esto ocurre de manera muy visible cuando hablamos de migración, ¿no? La asociación entre inmigración y delincuencia está muy presente en el imaginario social. De hecho, varias autoras, criminólogas también, como Barón, Azuluaga y Francés, nos vienen a decir que se trata de un mito ampliamente extendido a nivel internacional. La idea de que las personas migrantes delinquen más que los nacionales. También se recoge en diferentes encuestas, ¿no? En encuestas como el International Social Survey Program ya mostraba desde 2013 que alrededor del 50% de los europeos y más del 50% de los españoles están de acuerdo con la idea de que los inmigrantes delinquen más y aumentan la criminalidad. En la misma línea, los barómetros del CIS han mantenido durante años esta asociación. Sin embargo, de nuevo, cuando pasamos a la evidencia empírica, el panorama vuelve a cambiar de forma clara. La literatura especializada muestra que no existe una relación directa entre delincuencia e inmigración y además nos viene a decir que no es que no encuentren una asociación positiva, sino que en la mayoría de casos la asociación es negativa. Es decir, en contextos donde ha aumentado la inmigración, la delincuencia no ha aumentado, incluso se ha reducido. Aquí os recojo un gráfico que se llevó a cabo un estudio en la ciudad de Nueva York durante unas décadas y se ve cómo aumenta la población de la inmigración y, al contrario, se reduce la delincuencia. Vale. En este sentido, diversos autores señalan que la sobrerrepresentación de la población extranjera en algunas estadísticas oficiales no se debe interpretar con esa propensión al delito, sino que en muchos casos intervienen otros factores como la selectividad del sistema penal, determinadas políticas policiales, condiciones socioeconómicas y los propios sesgos presentes en los procesos de control social. En este sentido, Rumbaud nos viene a decir que nos encontramos, Rumbaud nos viene a decir que nos encontramos ante lo que se denomina ideas zombies, es decir, creencias que continúan circulando y reproduciéndose y las personas migrantes acaban siendo señaladas con frecuencia como responsables de problemas. Esto no solo se da en la migración, sino que también aparece en otras realidades como de la exclusión social, como son el sinhogarismo o determinadas formas de pobreza urbana, que a menudo terminan siendo vistas desde una lógica de seguridad más que desde la lógica de derechos o de vulnerabilidad social. En el caso del sinhogarismo, por ejemplo, la presencia de personas sin hogar en el espacio público genera con frecuencia percepciones de incomodidad, de inseguridad, cuando estamos hablando de situaciones de extrema exclusión que requieren fundamentalmente respuestas sociales. Y aquí es importante insistir en esta idea clave que os recojo: vulnerabilidad no es lo mismo que peligrosidad.
Esto nos lleva a un elemento clave que volvemos a hablar sobre esa relación entre seguridad, diversidad y cohesión social. Y aquí es importante señalar que cuando hablamos de convivencia en entornos urbanos diversos, conviene desmontar de nuevo esa idea que la diversidad cultural implica necesariamente más inseguridad. Y ya para ir cerrando, para ajustarme al tiempo, a partir de todo lo anterior, la cuestión clave es qué podemos hacer desde la sociedad y desde las propias instituciones para hacer frente a estos retos de convivencia, cohesión y seguridad en el entorno urbano. En primer lugar, es fundamental entender que la respuesta no puede ser fragmentada ni exclusivamente reactiva, es decir, necesitamos políticas públicas que integren de forma simultánea las diferentes dimensiones de la propia exclusión social, como van a ser la vivienda, el empleo, la formación y, sobre todo, en el caso de las personas migrantes, la situación administrativa. Sin estos elementos básicos, cualquier estrategia de inclusión va a quedar incompleta. En el caso de Euskadi ya se vienen articulando avances importantes. Tenemos a día de hoy la Estrategia Vasca para las Personas Sin Hogar o la Estrategia Vasca contra la Exclusión Residencial Grave, que son marcos de referencia, pero todavía tienen algunas lagunas. Y junto a esto hay varias líneas que a mí me parecen clave, que serían, aquí las recojo. En primer lugar, ya se ha hablado, el urbanismo y el diseño de los espacios públicos, es decir, contar con espacios accesibles, cuidados y habitados van a generar convivencia genera más seguridad. El espacio vacío degradado, en cambio, tiende a generar distancia y, por lo tanto, conflicto. Por otro lado, la mediación y prevención comunitaria, que son fundamentales, figuras de educadores de calle, mediación intercultural y trabajo coordinado entre tejido asociativo y social, que yo he recogido aquí un poco en Donosti, que es lo que yo conozco. Luego me gustaría, si hay gente de Bilbo o de Gasteiz, que me comentara un poco aquí qué tipo de asociaciones locales tenéis, pero bueno, en Donosti están Harrera Sareak, Susarra Zaquería, Kaleko Afari Solidarioa, que ya vienen actuando ante estas situaciones. Y por último, también es importante este concepto que a mí me gusta mucho, que es el de una policía de proximidad. Es decir, una policía que esté más integrada en los barrios, centrada en la confianza y en resolución de conflictos más que en la mera reacción. Y ya para terminar, me gustaría quedarnos con la idea de que la mejor política de seguridad es una buena política de inclusión social, es decir, combatir tanto la pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades desde la propia raíz, porque cuando estamos hablando de sinhogarismo, de exclusión social o de migración, no hablamos de rasgos personales, sino de procesos sociales, procesos que se pueden prevenir, que se pueden acompañar y, por supuesto, que se pueden revertir. Por eso el reto no es solo gestionar problemas, sino construir oportunidades reales de inclusión, y para ello yo desde mi ámbito académico, que hice mi tesis entrevistando a 80 menores no acompañados, lo importante es escuchar a las personas afectadas, entender sus trayectorias y diseñar políticas que respondan a sus necesidades reales. En definitiva, si queremos hablar de seguridad en el entorno urbano, no podemos separarla de la cohesión social. Una ciudad es más segura no cuando controla más, sino cuando incluye mejor. Y eso implica cambiar la mirada, dejar de ver la diversidad como un problema y empezar a entenderla como parte de la vida común. Esto ha sido todo y aquí os dejo una frase que me gusta mucho, que recogí de unas conclusiones de mi tesis. Y mila esker zuen denboragatik, y doy paso a la siguiente ponente. Si me das mi botella de agua. ¿Estás? Ah, vale. Sí, es que no sabía que nos... ¿Cómo no sabías si nos van a poner agua? Dime. ¿He echado agua propia en mi...? Sí, ahora mismo. Vamos a ver. A ver si soy capaz. Te he dicho que soy muy rápido. Ah, ¿nos ha ido pasando? Sí. Ah, sí. Aquí hay... Ah, no sé. Estoy acostumbrada a hacerlo desde el portátil. A ver. Vale. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a las personas que lo han organizado y a las personas que están trabajando en el evento por hacerlo posible. No se está proyectando, no sé si Sara, si he hecho algo mal. Ah, bai, barkatu. No se ve. ¿Horrela? Ondo. Ya está. No sé qué estoy haciendo, vale, Sara, ya está. que no lo estoy consiguiendo proyectar. Bueno, voy introduciendo. Yo voy a recoger algunas de las preguntas que ha planteado Anne, sobre todo las relacionadas con la agenda mediática, la agenda social y las preocupaciones ciudadanas.
Voy a aterrizar en datos cómo se relaciona la agenda social, la agenda mediática y la agenda política en relación con la seguridad en Euskadi. Y la voy a aterrizar a Euskadi en esta legislatura. De alguna manera yo no vengo del ámbito académico ni del ámbito de la gestión, vengo del ámbito de la sociología y de la opinión pública. Entonces, lo que voy a trabajar sobre todo es la idea de cómo se está construyendo la percepción sobre seguridad e inseguridad en Euskadi y en esta legislatura. La tesis de la que parto, y después de ver los datos y ahora los voy a compartir, es que la seguridad no entra en la conversación pública como un hecho objetivo, simplemente, como una anécdota, como un hecho social, individual, como un delito, sino que entra en la agenda pública como una experiencia colectiva, como una experiencia social. Y esa experiencia social, esa experiencia colectiva genera narrativas, marcos, algunos ya se han adelantado, cosmovisiones, que definen qué es una amenaza, qué respuestas públicas es razonable dar, algunas las que ha compartido la alcaldesa. Entonces veréis que la presentación está orientada a entender cómo la seguridad se está construyendo hoy en Euskadi como problema público y desde qué perspectivas de la conversación social se está abordando. Voy a repasar datos de opinión pública, datos de agenda política y datos de agenda mediática, porque yo entendemos que la opinión pública y la conversación social hoy en día se está construyendo desde esas tres vertientes. Desde la vertiente de la opinión pública y de la conversación social, este gráfico muestra los principales problemas de Euskadi y su evolución en lo que llevamos de legislatura en Euskadi. Son datos del sociómetro, y en naranja está marcada la seguridad ciudadana como problemática. Lo que vemos es que la seguridad no es la principal preocupación hoy de Euskadi, y que está conviviendo con unos problemas que son más, digamos, de ámbito estructural, ¿no? Como son la vivienda, que ha tenido una fuerte emergencia durante esta legislatura, el mercado laboral, sanidad, lo relativo a Osakidetza, pero sí que vemos, y me parece interesante detenerme aquí, porque sobre todo aterriza alguna de las preguntas que planteaba Anne, cómo a partir de enero de 2025 la seguridad tiene una tendencia alcista. Es verdad que hemos visto que ahora tiene un ligero retroceso, pero me interesa sobre todo que os quedéis con ese ligero crecimiento que tiene durante todo el año 2025. En definitiva, cuando se le pregunta a la ciudadanía cuáles son las principales preocupaciones de Euskadi, la seguridad aparece y es verdad que tiene una tendencia alcista, pero está conviviendo con otras preocupaciones de carácter más estructural. Si vemos los datos con un poco más de perspectiva y detalle, recientemente se ha publicado ETB una encuesta, la ITV Focus, con cuáles son las preocupaciones de la ciudadanía en el ámbito municipal, porque estábamos viendo el ámbito autonómico, el ámbito de Euskadi, y sí que vemos que en el ámbito municipal la seguridad ciudadana empieza a subir en la escala de problemas. Lo que nos están mostrando los datos de opinión pública en Euskadi es que la seguridad es un problema eminentemente local, o que la ciudadanía sí lo está percibiendo. De hecho, sería la tercera preocupación ciudadana en este ámbito, detrás de la vivienda y la sanidad, que como digo son problemas estructurales que están teniendo mucho protagonismo en esta legislatura. Luego lo he querido ver por municipios. Y bueno, aquí estando la alcaldesa de Irún, tenéis todo el contexto de Irún, pero sí que se ve, como decía ella, que hay municipios donde la seguridad es más problemática que en otros, ¿no? o se percibe más como un problema que en otros. En este caso, la ciudadanía de Irún, el 50%, 1 de cada 2, estaría respondiendo que la seguridad es el principal problema del municipio, y luego tenemos Barakaldo y Bilbao también que adquieren protagonismo. Son ciudades grandes de Euskadi, con realidades diversas, pero que ahora mismo lo que vemos es que la seguridad es un problema local y es un problema local de ciudades grandes. Eso es lo que nos estarían diciendo los datos de opinión pública. Aquí hemos visto una, digamos, segmentación geográfica de geográficamente a quién preocupa, y veíamos que efectivamente los municipios digamos, de tamaño más grande. He querido ver por perfiles sociales a qué perfiles la ciudadanía le está preocupando más la seguridad. Porque la seguridad, lo que demuestran estos datos es que tiene un componente ideológico muy marcado, y tus marcos ideológicos determinan hasta qué punto para ti es un tema prioritario o no. Vemos que a las personas jóvenes, y lo vemos por edad en la parte de arriba del gráfico, es a las que menos les preocupa la seguridad. Es curioso. No está puesto por sexo, por género, porque en este caso, en esta encuesta, no había diferencias, que a mí me pareció llamativo, por eso no está puesto. Vemos por nivel de estudios que a menor nivel de estudio menos preocupa la seguridad.
y que sin embargo la relación es inversa. Y me parece especialmente significativo, por recuerdo de voto, digamos, por partido al que se vota, y esto puede ser un poco controvertido, pero los datos es lo que indican, son Vox y PP, los votantes de Vox y PP, los que están muchísimo más preocupados por la seguridad. Digamos que son los votantes de Vox y PP los que están introduciendo en la agenda, en la conversación social, el tema de la seguridad. Por situación económica también me parece interesante que aquellas personas que tienen una situación más acomodada son las que también más preocupadas están por la seguridad en Euskadi hoy. Entonces, lo que demuestra este gráfico es que no toda la ciudadanía está preocupada de la misma manera por la seguridad. Sobre todo aquí se ve que la edad, las experiencias cotidianas y sobre todo la ideología o el partido al que se vota está determinando la visión o la prioridad que se le quiere dar a esa política en relación con las demás. Ya hemos visto la agenda social, ahora traigo un gráfico que a primera vista puede ser complejo, pero si me seguís creo que puede aportar valor, que es cómo se introduce en la agenda política. Hemos visto que la agenda social se introduce sobre todo a través de los municipios, en perfiles sociales concretos, pero ¿qué actores políticos están introduciendo en la agenda política el tema de la seguridad? En Silvani Miracle tenemos un monitor en directo, digamos, o en vivo, que se actualiza todos los días, de qué es lo que está pasando en el Parlamento Vasco. Y el siguiente gráfico, el gráfico que estáis viendo, recoge las iniciativas que se han planteado relacionadas con seguridad en esta legislatura y qué actor político, qué grupo parlamentario las ha, ha planteado una iniciativa, ¿no? Entonces vemos que en general todos los partidos han planteado, la mayoría han planteado alguna iniciativa al menos de seguridad, pero si dotamos estos datos de contexto y vemos que Vox es un partido que solo tiene una diputada en el Parlamento Vasco de 75, aparecería un poco sobredimensionada en el gráfico. Es en los colores que más aparece, teniendo solo una diputada, bueno, digamos que es el actor político que está introduciendo en el Parlamento Vasco ahora mismo más iniciativas relacionadas con la seguridad. No solo está Vox, aparecen otros grupos políticos, aparece también el Partido Popular. Esto tiene, como podéis imaginar, bastante relación con que sus votantes, como veíamos antes, están preocupados, pero en la agenda política lo que constatan estos datos, por lo menos en la agenda política del Parlamento Vasco, que es a la que tenemos acceso a datos, son ellos los que están introduciendo esto. No tengo mucho tiempo para detenerme en cómo lo están introduciendo, pero sí os adelanto que si repasamos esas iniciativas, esas PNLs, porque sobre todo son PNLs que están metiendo en la Cámara, son PNLs relacionadas con la inmigración, con la petición de acceso a datos segmentados por origen. Esto lo han hecho tanto Vox como el Partido Popular. También hay algunas iniciativas relacionadas con la Ertzaintza y algunas otras relacionadas con la memoria histórica y ETA, que de alguna manera también se podrían codificar como seguridad. Pero sobre todo, aquí lo que demuestra este gráfico es quién lo está metiendo y dentro de cómo está comprendiendo la seguridad estos grupos parlamentarios, que sobre todo la están comprendiendo como una cuestión relacionada con la inmigración. Y ahora vamos a la agenda mediática. Antes Anes dejaba sobre la mesa algunas preguntas sobre esto. Yo creo que esto aporta alguna evidencia. Esta es la evolución en la prensa vasca, en los medios de comunicación vascos escritos, eso sí, cómo ha evolucionado la presencia de noticias en las que la seguridad aparece. Aparece como concepto, ¿vale? O sea, nosotros buscamos seguridad y podemos ver cómo ha evolucionado. Rescato el gráfico de antes, donde, si os acordáis, veíamos cómo la seguridad empezaba a crecer a partir de 2025 como preocupación social. Bueno, si veis cuándo empieza a crecer la seguridad, la presencia en medios del concepto de seguridad, es precisamente en 2025 y se sostiene. De tal forma que, de hecho, ahora en 2026 tenemos incluso un poquito más de presencia mediática del tema de la seguridad del que teníamos en 2025. Pero este gráfico es ilustrativo porque demuestra cómo la actividad de los medios de comunicación de alguna manera está relacionada con la preocupación social de seguridad y cómo los medios lo están introduciendo en agenda. Diréis, ¿es mucha presencia mediática? Es poca. He puesto en relación la presencia mediática de la seguridad con los otros dos temas que nos aparecían que preocupa a la ciudadanía vasca, que son la vivienda y Osakidetza. Y se ve como la seguridad, sobre todo a partir de 2025, está, entendedme, sobredimensionada en los medios de comunicación. No es la principal preocupación de la ciudadanía vasca, sí en el ámbito municipal, pero hasta este punto de disociación. Los medios, de alguna manera, los medios, insisto, es una recogida de datos de medios en Euskadi de esta legislatura, están dando una importancia mayor a la seguridad de la que la sociedad le está dando en las encuestas de opinión pública. Y esto inevitablemente está teniendo sus efectos. Estas son las palabras que más aparecen alrededor
del concepto de seguridad en las noticias de opinión pública, o sea, las noticias de prensa que he analizado. Es significativo que aparecen varios grupos léxicos, ¿no? Tenemos por algún lado algunos ayuntamientos concretos, tenemos Irún, tenemos Bilbao, tenemos luego coches, hay muchas noticias relacionadas que vinculan la seguridad a la seguridad vial, eso también es algo que aparece en la prensa. Entonces, aquí en este totum revolutum, si lo analizamos de manera más fina, lo que vemos es que hay 4 grupos léxicos en la prensa que nos estarían indicando que de alguna manera esas visiones que decía Martín, ¿no? Que es la seguridad, cómo lo problematizamos, de qué estamos hablando cuando hablamos de seguridad. La prensa cuando habla de seguridad habla de 4 cosas. La primera, y muy determinada por el contexto internacional de este año, habla de la seguridad en el contexto internacional, de las guerras, desde un prisma, digamos, de conflictos internacionales. Eso está adquiriendo una relevancia innegable en la conversación social sobre seguridad, sobre todo este año. No es algo que tengamos que perder de vista. Habla de delincuencia y de sucesos, el apartado de sucesos de los medios de comunicación. Habla de política y gestión institucional, y ahora veremos que este ha sido, dentro de esos léxicos, uno de los que más relevancia ha cogido en esta legislatura, que es cómo la política en las instituciones se hace cargo de la seguridad, cuáles son los recursos que movilizan, cuáles son los planes y las estrategias que desarrollan o que ponen en marcha. Y se habla también, como decía, de seguridad vial y de movilidad. Entonces, esto ya nos indica los medios de comunicación y la conversación mediática cómo está entendiendo la seguridad en Euskadi en esta legislatura, insisto. Y si vemos la evolución, aquí tendríamos cómo ha evolucionado cada uno de esos grupos temáticos en la prensa durante esta legislatura. Inevitablemente, el naranja, que es el que haría relación a la seguridad en el ámbito internacional, crece a partir de lo que marco aquí, que es la investidura de Trump. La investidura de Trump altera por completo la conversación social y, en el caso de la prensa, deriva todo lo relacionado con la seguridad al ámbito internacional. Pero lo que me parece interesante es ver cómo el grupo temático dentro de la seguridad que más se está manteniendo y que está, digamos, en el top desde enero hasta ahora, hasta la actualidad, es el de la gestión institucional. Cuando los medios hablan de seguridad, hablan, en la mayoría de los casos, de cómo las instituciones le tienen que dar respuesta. Se habla muchísimo de la Ertzaintza, se hablan de planes estratégicos, de iniciativas del gobierno vasco, es decir, se entiende que la seguridad es algo a lo que las instituciones le tienen que dar respuesta. O los medios así lo están recogiendo. Y con esto creo que me he ajustado el tiempo. Con esto dejo sobre la mesa, sobre todo, más interrogantes que preguntas, pero la idea que querría trasladar con esta presentación, sobre todo, es que la seguridad es una preocupación social emergente en Euskadi, que es una preocupación social que aterriza en el ámbito municipal y que previsiblemente ahora que vienen elecciones locales adquiera aún más relevancia, que es una preocupación que no se manifiesta por igual en los distintos grupos de la sociedad y que lo ideológico, en este caso el voto, tiene bastante que ver en cómo se pone sobre la mesa la seguridad, eso es lo que indican los datos. Y también querría, sobre todo en esta presentación, mostrar cómo el efecto de los medios de comunicación en esta temática es enorme y cómo se relaciona directamente con, bueno, como os he indicado antes, con qué se define por seguridad, pero no solo qué se define, sino con en qué momentos nos preocupamos más sobre seguridad y cómo se operacionaliza eso, ¿no? Si nos preocupamos por la seguridad internacional, por la delincuencia, por la presencia del sinhogarismo, etc. Así que muchas gracias. Vale, muchas gracias, Ainara. Con esto damos por concluida la parte de exposición. Me gustaría abrir un poco el turno al público, si hubiera alguna pregunta. Recogemos un par de preguntas, si os parece, y damos una ronda, ¿vale? Empezamos con la señora. Tú, sí. Por introducir matices, con el tema, o sea, a mí me preocupa muchísimo, es nuevo en Euskadi. Antes, cuando hablábamos de convivencia, no hablábamos de seguridad. Esto es nuevo, ¿no? Cuando llevamos años bajo el marco de convivencia, muy influidos por Carlos Jiménez, desde Madrid, desde la antropología, etcétera, y de repente yo en esta semana asisto a 2 eventos en los que convivencia y seguridad van de la mano. A mí esta dicotomía me preocupa.
Y me preocupa en el sentido de que apuntabas tú de si esto no es una estrategia ideológica de control social. Y lo siento, pero es que me preocupa. Y me preocupa que reproducir ese marco en el sentido de que produce efectos de verdad, ¿no? Como planteabas tú siguiendo a Foucault. Entonces, en ese sentido, ¿de verdad la migración es un reto a la convivencia? Yo creo que esto nos lo tenemos que volver a plantear para no reproducir estos marcos. La migración no es un reto, es un hecho sociológico, estructural, estructurante, pero no es un reto. Yo creo que lo que es un reto son políticas públicas integrales, ¿no? De vivienda, de mercado, de empleo, etcétera, etcétera, y sobre todo de la única herramienta de integración que se ha mostrado válida en toda Europa, según Hein de Haas, experto en migraciones, que es conceder derechos. Entonces yo creo que tenemos que todavía, cuidado, ¿no? ¿Qué palabras juntamos? Y sacar del análisis el tema de la diversidad sociocultural, intentando no hacer lo que tú planteabas, que a eso le llamo yo culturalitis aguditis, ¿no? De lo que pecamos mucho. Y luego una pregunta, en la última, tienes un trabajo súper bonito, muy interesante, lo del Parlamento, me encantaría que Claro, a lo luego mejor lo si tienes hablamos. publicado por ahí. Vale. Pero me llama la atención que no aparezca en tu análisis, digo, porque vos es residual en el Parlamento, pero que no aparezca algo que ha ocurrido recientemente, y es que el Partido Nacionalista Vasco ha decidido dar los datos de origen de las personas que delinquen en Euskadi. Detenidas, perdón. Con cierto disenso, puesto que ha habido ayuntamientos también gobernados por el Partido Nacionalista Vasco que se han retirado de la jugada, pero otros ayuntamientos han dicho que sí y lo están defendiendo a capa y espada. Por ejemplo, el ayuntamiento de Donosti u otros, ¿no? Hay un pacto social por la inmigración en Euskadi. Yo no sé si lo conocéis. Y yo lo siento mucho, pero una decisión de este tipo por parte del gobierno vasco, del Partido Nacionalista Vasco, no sé hasta qué punto rompe ese pacto. Y ¿cómo introducirías eso en todo este análisis, ¿no? Más allá de Vox? Y gracias a los cuatro. Gracias a ti. Vale, y pasamos a la siguiente pregunta. Joseba. ¿Qué elementos creéis que hacen que haya que una parte de la población compre ese discurso en cierto modo construido, como hemos visto, que haya una mayor, no tanto si son de derechas o son de izquierdas, sino detrás de eso qué hay, ¿no? Detrás de eso esa disposición a creer ciertos discursos, si creéis, podemos decir que hay consenso que no tiene como base hechos reales. Si eso es así, si no tiene como base hechos reales, ¿qué puede haber detrás, más allá del autoposicionamiento ideológico, etcétera, en la disposición o en la no disposición a comprar esos mensajes? Muchas gracias. Bueno, y damos, si quiere empezar. Sí, gracias por las preguntas. Voy a empezar por la primera. Los datos que he mostrado recogen las iniciativas que se plantean en el Parlamento, que son proyectos de ley, es decir, la iniciativa del Gobierno vasco, la iniciativa de la oposición recogida en proposiciones de ley y las PNLs. No he recogido nada más allá, por eso seguramente lo que tú planteabas, que es del ámbito municipal, no esté recogido, pero es interesante lo que planteas. Sí que hay una PNL de las que sí que aparecen en el gráfico, que si entramos al detalle es una PNL que planteó el Partido Popular para que se hicieran públicos esos datos, que finalmente fue rechazada, pero sí que estaría recogida. Por tiempo no he podido ir al matiz, pero sería por eso, pero es interesante lo que dices. Lo mejor para recoger toda la actividad política sería también recoger la de los ayuntamientos, sobre todo en este caso, porque tienen bastantes competencias, pero de momento los datos a los que tengo acceso son esos. Y en relación con la pregunta que planteaba Joseba, es interesante porque aquí solo he mostrado datos de Euskadi y la limitación, digamos, a nivel muestral es la que es y de variables, pero cuando he explorado estos datos a nivel estatal con los datos del CIS y relacionas la preocupación por la inmigración, la preocupación por la seguridad y la renta, indica que hay personas que digamos que están en una situación más vulnerable, en una situación digamos que se llama de malestares no resueltos, malestares económicos, a las que seguramente el discurso que relaciona la inmigración con la seguridad les cala, porque de alguna manera les
tienen un responsable al que culpar de su situación, ¿no? Es como yo no tengo la culpa de que mi situación sea mala, la tienen estas personas. Entonces creo que desde mi perspectiva y habiendo analizado los datos en el ámbito estatal, esa relación puede venir de ahí. Si quieres, Yo, Cristina. claro, entre sociólogos, antropólogos me resulta mucho más difícil, pero voy a hablar más incluso de la propia impresión que tengo por la relación directa, ¿no? de escucha con la ciudadanía. Creo que la pregunta que hacías, para mí es miedo, ¿no? O sea, ¿no? Es el miedo al diferente, es el miedo a, malentendido, que a lo poco que tienes te lo quiten, ¿no? Digo malentendido porque creo que, como has dicho, que la mejor política de seguridad es la inclusión, ¿eh? Cuando se discuten o se debaten, algunas veces hablan más allá de, por no ir porque luchar con las percepciones solamente con datos objetivos no solamente es agotador, sino que yo a veces me digo agotador, pero si sirviese, pues bueno, ¿hasta qué punto sirve, ¿no? Entonces, algunas veces, cuando hablo con ciertos vecinos, pues en relación pues, a las ayudas sociales, a la renta de garantía de ingresos, entonces ya les termino haciendo una pregunta. De acuerdo. Ya por no discutir más sobre los porcentajes y demás, digo, de acuerdo. Esa persona cobra una renta de garantía de ingresos, digo, pero ¿tú querrías vivir como vive esa persona? O sea, ¿tú querrías tener que vivir de unas ayudas? ¿Tú querrías vivir bajo ese nivel de ingresos? ¿Bajo ese nivel de incertidumbre, sin vivienda? Porque ¿cuál es la otra alternativa que tenemos como sociedad? Que esa persona esté en la calle y que saque su vida adelante como pueda. Por lo tanto, yo prefiero que como sociedad, si tenemos que, no me gusta, pero entendámonos esa palabra, invertir o mantener a esas familias, digo, pues es lo mejor que podemos hacer para que el resto, o tú, cuando hablo con el vecino, viva mejor. Y casi que desde esa comparativa consigo más, quedando un montón de datos. Así, porque al final es, vale, pues estamos invirtiendo, vale, pero ¿tú querrías de verdad vivir de una ayuda social, sin vivienda, justificando cada una de las ayudas, con incertidumbre de si puedes poner la calefacción o cuándo te la van a pagar? ¿De verdad eso es lo que tú quieres para ti? Pues si no es lo que tú quieres para ti, tampoco estés diciendo qué suerte tienen otros que la tienen, ¿no? Entonces, bajo ese prisma muchas veces es la manera que desde lo local y desde el contacto directo actúo, porque yo creo que tras eso hay miedo de las capas más bajas a perder lo poco que tienen, sin pensar que realmente lo que se debería exigir a los poderes públicos es a que la sociedad sea más cohesionada, pero porque allá hay una mayor redistribución una mayor redistribución de la riqueza y que habría que pedir más a las capas más altas, ya como final. Bueno, yo, como bien he mencionado... ¿No tengo entendido? Creo que tiene poca batería. No, ahora, lo tenía apagado. Perdón. Yo, como he mencionado, para mí los medios de comunicación, cuando al final sacan en masa un comunicado, es muy fácil que cualquier ciudadano que está leyendo ese medio de comunicación, y encima si estás acostumbrado a leer tal X periódico o X periódico, porque luego cada medio de comunicación saca sus propias conclusiones, ¿no? Pero yo creo que como ciudadanos que muchas veces igual no conoces o no sabes ir a estadísticas oficiales para ver cuáles son los datos objetivos, es muy fácil caer en esos estereotipos. Con la inmigración es una pasada. De hecho, bueno, uno de los casos recientes que ha habido en Toledo, creo que fue, que agredieron a una chica y directamente en las noticias y los periódicos salió: un MENA viola a una chica, cuando después se ve todo y se desmonta todo eso. Y desde el ámbito, tirando un poco a mi ámbito criminológico, como habéis mencionado, el que salgan y el que a día de hoy se sepa quiénes son, cuál es la nacionalidad de quienes cometen delitos, ¿no? Han salido noticias en Euskadi el no sé cuánto % de los agresores sexuales son extranjeros. De nuevo, puede que el porcentaje sea ese, pero ese porcentaje no es real. No es real porque, de nuevo, como bien habéis dicho, estamos hablando de detenidos, que no es lo mismo detenidos que procesados. Es decir, una persona puede ser detenida porque hay una sospecha de que es él, y, de nuevo, las personas migradas tenemos esos sesgos y esos prejuicios, entonces son muchísimo más fácil y la policía los detiene muchísimo antes,
Pero después, si vamos a los datos a los procesados, vemos que los nacionales son más procesados que los extranjeros. Lo mismo ocurre con la prisión, evidentemente. No es que a día de hoy hay más extranjeros en prisión que autóctonos. También hay una razón de peso de eso, y es que muchos extranjeros entran en prisión preventiva por el riesgo de que huyan o porque están en una situación irregular administrativa y por lo tanto entran en prisión preventiva como medida cautelar, pero no están condenados, que esa es la... Y si ocurre, entonces es muy fácil caer en ese tipo de discursos, yo creo. Bueno, con esto cerramos, que nos aprietan aquí un poco el tiempo y no me sabe mal tampoco no poder responder porque ya he tomado un poco más de tiempo al principio. Así que simplemente quisiera agradecer, creo que ha estado bien compuesta la mesa, ¿no? Con distintas visiones, en su globalidad pues creo que nos ha aportado aquí algunas ideas que nos pueden servir un poco también para entender estos fenómenos, ¿no? Muchas gracias a todos tres, a Joseba, a la organización y procedemos a... ¿Ah, sí? Bueno, pues